Buen día con todos, bienvenidos nuevamente al curso de patología. Esta vez les voy a enseñar el tema de hipersensibilidad. Vamos a ver todo lo que involucra la generalidad de esta hipersensibilidad y los principales 5 tipos de hipersensibilidad que ustedes deben recordar o que inclusive se puede llevar o capaz lo han llevado en el curso de inmunología. Ya sería más que todo como recordar, ¿no? Como generalidades, recordar que la hipersensibilidad es aquella respuesta inmune exagerada, ¿ya? Es una respuesta inmune exagerada que puede ser ante un antígeno que entre en nuestro cuerpo o ya sea un inmunocomplejo formado debido a un antígeno, ¿ya? Esto se puede expresar de distintas maneras. Principalmente vamos a ver lo que son las alergias, la autoinmunidad, o sea, las distintas enfermedades autoinmunes y lo que son las infecciones. Se puede dividir además en lo que es una hipersensibilidad inmediata y una hipersensibilidad retardada. La hipersensibilidad inmediata es aquella que depende de los anticuerpos, ¿ya? Principalmente cuáles son aquellas hipersensibilidades dependientes de anticuerpos son la 1, la 2, la 3 y la 5, ¿ya? Los principales componentes celulares van a ser los mastocitos y los basófilos, dependiendo de qué hipersensibilidad estemos hablando. Componentes químicos a librarse, principalmente tenemos a la histamina y a los leucotrienos. Y en cuanto a lo que es la inmunidad o la hipersensibilidad retardada, ahí hablamos de nuestra inmunidad que actúa mucho más tarde, lo cual sería los linfocitos, ¿no? Los linfocitos T, que vamos a verlo en la hipersensibilidad tipo 4. Aquí el componente celular importante van a ser tanto monocitos como macrófagos, y los componentes químicos a actuar van a ser distintos tipos de quimiosinas que vamos a ir viendo. Ahora, entramos a lo que es la hipersensibilidad de tipo 1. La hipersensibilidad de tipo 1 es la relacionada con todo lo que son las llamadas alergias. Alergias que también, si es que es si es que lo hablamos con una terminología médica, lo hablaríamos como una anafilaxia. Ya sería la hipersensibilidad anafiláctica o alérgica. ¿Quién va a ser el principal elemento en esta hipersensibilidad tipo 1? Va a ser la inmunoglobulina E. ¿Ya? La inmunoglobulina E, que lo que va a hacer es desencadenarme toda la patología. Lo va a desencadenar de tal manera que va a activar a los linfocitos B, ¿ya? Y a los mastocitos. ¿Dónde o en qué situaciones podemos ver ese tipo de hipersensibilidad? Lo vemos en lo que es la rinitis, ¿no? Rinitis alérgica, el asma, la anafilaxia en sí y la dermatitis, ¿no? También donde podemos ver esta IgE se puede ver en lo que son las parasitemias, ¿ya? Y ahí es muy importante ver eso. A veces uno puede tener una reacción dermatítica, una dermatitis, una reacción dermatológica, debido a algún parásito que está en esa zona. Y uno lo puede confundir muy fácil con lo que son las alergias. Entonces, es ahí la importancia de ver que la IgE no solamente va a ser expresada en las alergias, sino en las parasitemias, principalmente aquellas parasitemias que anden por los distintos corrientes sanguíneos, ¿ya? Ahora, ¿cómo va a ser estos mecanismos efectores de la hipersensibilidad de tipo 1? En este caso, al antígeno, ¿no? En ese tipo de hipersensibilidad, lo llamamos como alérgeno, ¿ya? Alérgeno. Este alérgeno va a entrar en contacto con lo que es la piel o con lo que es la mucosa. Y vamos a ver lo que son dos contactos, ¿ya? Dos contactos. A la izquierda tenemos el primer contacto. Es cuando el alérgeno, o digamos que nos pica una abeja, ¿ya? Y este pequeño veneno de la abeja entra a nuestro torrente sanguíneo, el APC,
¿no? La célula presentadora de antígenos la capta y lo va a presentar a un linfocito T. Este linfocito T va a ser expresado, ¿no? Va a expresar a lo que es una IL-4 para convertir a un linfocito B y que este linfocito B me produzca la IgE. ¿Ya? La IgE. Entonces, en este primer contacto no pasa nada. ¿Ya? Mucho ojo con eso. En ese primer contacto no pasa nada. Lo que ha pasado en sí es que el cuerpo ha creado una inmunoglobulina, ¿ya? Que es sensible a este alérgeno que ha entrado. En este caso el veneno de la abeja. ¿Ya? ¿Qué sucede si es que la persona, ¿no?, ha creado los anticuerpos y vuelve a ser picado por una abeja? Lo que va a pasar es que este alérgeno, ya este veneno, va a ser opsonizado por lo que es la IgE. Entonces, esto va a ocasionar, o lo que son las mismas inmunoglobulinas, lo que van a hacer es que los mastocitos se activen. ¿Ya? Va a haber una activación de mastocitos. Esto posteriormente va a terminar en la liberación de los distintos mediadores inflamatorios que tienen los mastocitos, ¿no? Y esos mediadores, que pueden ser preformados o recién formados, van a tener distintos efectos clínicos. Va a tener efectos farmacológicos, va a tener en lo que son los vasos arteriales, en las vías aéreas y en el tracto gastrointestinal. Principalmente si es una respuesta muy elevada, ¿no?, o muy grave, vamos a tener lo que es una vasoconstricción o una vasodilatación generalizada en las vías aéreas, un edema de glotis, lo cual va a ocasionarme una obstrucción de esas vías aéreas, y en el tracto gastrointestinal puede verse aumentada la motilidad para tratar de eliminar este alérgeno, dependiendo de lo que estemos hablando, ¿no? Efectos clínicos: el flujo sanguíneo y la permeabilidad van a verse aumentadas, por lo tanto va a haber mayor salida intersticial, el diámetro de secreción de moco va a ser mayor, ¿no? De seguro muchos de acá o muchos que conocen son las llamadas personas alérgicas, y más que todo una alergia bien común es la alergia al polvo, que al momento de estar limpiando, al momento de agarrar ropa vieja o de simplemente sacudir una superficie, al levantar el polvo hace contacto con su nariz y empieza a picar la nariz, y la producción de moco se intensifica. Ya se intensifica tanto que me opaca o me cubre todo lo que son las fosas nasales. Y bueno, secreción de fluidos y peristalsis, ¿no? Este mastocito, ¿dónde va a actuar principalmente? Puede actuar por lo que es la vía venosa, donde, bueno, generalmente en qué situaciones es cuando administramos fármacos, o sea, lo que es la alergia o anafilaxia a distintos fármacos que se van a inyectar, que se van a dar por medio de la vía venosa, ¿ya? Estos mastocitos lo que van a hacer es degranular y vasodilatar los vasos, ¿ya? Por lo cual, generalmente la zona donde se inoculó este fármaco va a empezar a salir el líquido, por lo cual va a haber un hinchamiento, un pequeño edema, se va a volver eritematoso, se va a volver rojo, y me puede condicionar a algo mucho más generalizado, porque es algo que directamente ingresa al torrente sanguíneo. Si me condiciona algo general, ya podríamos hablar de una anafilaxia. Por vía subcutánea, el mastocito lo que va a ocasionar es una vasodilatación de esa zona, lo cual de igual manera de lo anterior va a ocasionar un escape del fluido y un posterior edema, ¿no? Un edema pequeño en la zona donde se inoculó, ¿no?, por vía subcutánea. Por inhalación, que es lo que hemos hablado anteriormente con lo que es el polvo, simplemente el alérgeno llega y se acopla a lo que es el tejido respiratorio, los mastocitos degranulan y la producción de moco va a ser tanta para tratar de eliminar, ¿no?, tratar de eliminar ese alérgeno, y por otro lado va a haber una broncoconstricción, ¿ya? La broncoconstricción que me cierra estos bronquios
y me evita una correcta respiración y una correcta oxigenación. Luego, por ingestión, en el caso en que comamos alimentos que somos alérgicos, los más comunes: alergia a los mariscos, alergia al maní y alergia al chocolate. ¿Ya? Una vez que llega este alérgeno al tracto digestivo, va a haber la activación de los mastocitos, la degranulación correspondiente, y puede haber una contracción de este músculo, ocasionando que el peristaltismo aumente, con el fin de poder eliminar esa alergia en nuestro cuerpo. Aumenta de tal manera en que hay los llamados retrocijones en el estómago, dolor fuerte abdominal, y el paciente llega a lo que es una diarrea. Esto obviamente si es por debajo del ángulo de Tate, que es un espacio anatómico que ustedes ya deben conocer por el curso de anatomía. Y si esta reacción se da por encima del ángulo de Tate, ya sea en la primera, segunda porción del duodeno o en el mismo estómago, la respuesta principal sería aumentar la motilidad también en esa zona. Y si se aumenta la motilidad, lo que se induciría es el vómito. Todo con el objetivo de eliminar, ¿no? De eliminar este alérgeno. Entonces, esta sería como que la propiedad que tiene esta hipersensibilidad tipo 1. Sabiendo esta propiedad, se han creado distintas pruebas, distintos métodos. Uno de ellos es el prick test, que es la llamada hipersensibilidad cutánea. Es una prueba en la cual uno puede averiguar qué tan alérgico o si es alérgico a alguna sustancia. ¿Ya? Digamos, si uno quiere comprobar que es alérgico a lo que es el chocolate, por medio de esta prueba se hace por medio de una inyección subcutánea, ya una jeringa subcutánea, se inocula el alérgeno del chocolate. Se espera más o menos unas 24 a 48 horas y si es que hay una reacción, se considera que la persona es alérgica. Si no hay una reacción, se considera que no es alérgica. ¿Cuál es la reacción que tenemos que esperar o ver? Es la que vemos en esta imagen. Es la formación del llamado abón. Ya del llamado abón. Si ustedes recuerdan, en la anterior diapositiva, decíamos que cuando el alérgeno provenía por vía subcutánea, había una vasodilatación. Una vasodilatación lo que conllevaba a un pequeño edema. ¿Ya? Y este edema obviamente va a ser un hinchazón, va a formar el abón, y también se va a caracterizar porque toda esa zona va a estar roja, ya va a estar roja por el eritema, y eso más que todo es lo principal. Ahora pasamos a la segunda tipo de hipersensibilidad, que es la hipersensibilidad de tipo 2. Esta hipersensibilidad, si bien es cierto, también es mediada por anticuerpos, como lo es la tipo 1. En este caso, los anticuerpos que van a participar en esa hipersensibilidad son la IgM y la IgG. ¿No? Recuerden que la tipo 1 era la IgE. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con estos anticuerpos? Estos anticuerpos, al ser libres, van a posarse o van a unirse a antígenos de paredes celulares y membranas celulares. ¿Ya? Esto obviamente lo debería hacer en paredes y membranas de patógenos, ¿no? De antígenos patógenos. Pero puede haber un llamado cruce, en la cual la tolerancia, ¿no? La tolerancia se ve afectada y la inmunidad no sabe reconocer lo propio de lo extraño, ¿no? Y aquí comienza lo que son las distintas enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Recuerden que esta característica de los anticuerpos, los IgG, una de las principales funciones es la activación de las vías del complemento, ¿no? Y obviamente al opsonizar las ondas me estimulan lo que es la fagocitosis. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales que podemos ver o que ustedes van a recordar o le van a enseñar? Uno es la eritroblastosis fetal y segundo lo que es la fiebre reumática. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?
En el lado izquierdo tenemos el anticuerpo, el IgG, que se pegó a un antígeno en una membrana. Esto lo que va a hacer es opsonizar, por lo tanto va a llamar lo que es un fagocito. El fagocito se va a posar, va a reconocer esta zona de la IgG y va a desencadenar lo que es por un lado la activación de la vía clásica, ¿no?, del complemento, y por otro lado también puede ser la vía alternativa, la vía alternativa del complemento, ¿ya? Con lo cual se forma lo que es el complejo de ataque de membrana, ¿no?, la poli-C9, y se da la posterior muerte, ¿no?, la muerte de la célula. Donde principalmente vemos estas afecciones en la fiebre reumática. La fiebre reumática es una infección, es una consecuencia dada por el estreptococo, ¿ya? El estreptococo. Cuando uno se enferma de niño por una faringitis por estreptococo, lo que sucede es que este estreptococo tiene en su superficie o en su pared superficial, ¿ya?, tiene unos antígenos que lamentablemente son muy parecidos a algunas estructuras de nuestro cuerpo. Entonces, una vez eliminado el microbio, esos anticuerpos pueden seguir y van a identificarme zonas vulnerables. La principal zona es en la parte de la válvula mitral, ¿no? La atacan, poco a poco se va dañando. Ahora pasamos a lo que es la hipersensibilidad de tipo 3. La hipersensibilidad de tipo 3 está mediada por inmunocomplejos, ¿ya? Ustedes siempre recuerden que los inmunocomplejos son aquella formación de antígeno y de anticuerpo, ¿ya? ¿Qué pasa con estos llamados inmunocomplejos? Estos inmunocomplejos se van a formar en cualquier tipo de infección, en cualquier tipo de enfermedad. Pero si todos esos inmunocomplejos que hablamos se quedaran, todos estaríamos con esos problemas inmunitarios, ya con ese tipo de patología. Lo que sucede es que hay unas células especializadas que se encargan de la eliminación de esos inmunocomplejos, que son las células de Kupffer, ¿no? Células que se encuentran principalmente en el hígado, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar? Hay una falla en esto. O no son eliminados o son demasiados para ser eliminados, con lo cual van a ir a distintos lugares y van a provocar la activación de complemento en el lugar que se posen, principalmente en zonas endoteliales, ¿ya?, y zonas de muy bajo flujo. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Tenemos a la enfermedad del suero y el lupus eritematoso sistémico. Por ejemplo, uno es la vasculitis. La vasculitis lo que va a hacer es posarse, como pueden darse cuenta en la imagen de la derecha, posarse en medio de las uniones de las células endoteliales, y lo que van a hacer es activar el complemento. Van a actuar la liberación de enzimas destructoras de ese endotelio, e inclusive van a incentivar la formación de los trombos, porque van a incentivar la agregación plaquetaria por la noxa y lesión que se está ocasionando en esa zona. También podemos ver lo que es una vasculitis cutánea debido a esto, ¿no? La inoculación del antígeno va a formar un anticuerpo en una primera instancia, y en una segunda instancia, al momento del contacto, se va a activar de frente el complemento. Los polimorfos nucleares van a atacar los vasos o los capilares de esa zona. Y el otro ejemplo que teníamos era la artritis reumatoide, ¿ya? La artritis reumatoide es una enfermedad que ataca principalmente las articulaciones, ¿ya? Sin embargo, a pesar de ser una artritis reumatoide, también me ataca la zona de los glomérulos, me ataca la zona podocitaria de los glomérulos. Entonces, aquí el inmunocomplejo de la artritis reumatoide lleva el nombre de factor reumatoideo. Ese nombre tiene, ¿ya? Ese factor reumatoideo va a ir a la membrana basal glomerular, va a atacar a los podocitos y los va a destruir por medio de la activación, ¿no?, por medio de la activación del sistema de complemento y las distintas vías inmunológicas. Pasamos a la hipersensibilidad de tipo 4.
La hipersensibilidad de tipo 4, como bien he dicho, recuerden que es la llamada retardada y es mediada por los linfocitos, ¿ya? Por los linfocitos. ¿Cuáles son los principales linfocitos? Van a ser los linfocitos T, obviamente, que puede ser los CD4, que van a ser por medio de macrófagos, o por CD8, que ya serían los citotóxicos, ¿no? Entonces, esto es retardado porque me va a involucrar mi mayor contacto o mayor cronicidad en cuanto a la activación de otros linfocitos, ¿no? Como sucede en la inmunología normal. Y donde principalmente se va a dar esta acción, esta hipersensibilidad, en microorganismos intracelulares persistentes. Ejemplo clásico de esta inmunidad, de esta hipersensibilidad, es la TBC. ¿Cómo así? Ante un primer contacto, nuestros linfocitos quedan sensibilizados, ya se sensibilizan. Pero ¿qué pasa en un segundo contacto? Al ya estar sensibilizados y volver a tener contacto con esos antígenos, lo que va a pasar es que se van a liberar distintos tipos de linfocinas, entre ellas el interferón gamma, ¿no? Por medio de la T4, lo cual va a estimular de que los macrófagos que están activados, ¿no? Los macrófagos activados y que tienen el intracelular mucho tiempo ahí, van a reclutar, amigos. Entonces distintas células se van a juntar, ya se van a juntar y van a formarme una llamada célula gigante multinucleada, ¿ya? Una célula gigante multinucleada, la cual, cuando ustedes vean más adelante lo que son los granulomas, van a formarme estos, ¿ya? Para poder encapsular a esos microorganismos. Por otro lado, también va a activar a lo que es la célula T citotóxica, ¿ya? Al linfocito T, al CD8, lo cual va a permitir la eliminación de la célula con la infección dentro, ¿no? Esto me puede involucrar, por otro lado, lo que es una lesión tisular. Entonces, una hipersensibilidad mediada por células puede ser lo que es la formación de granulomas, ejemplo clásico la TBC, o lo que es la lesión tisular, ya la lesión tisular. Entonces, ¿qué tenemos aquí como ejemplo? ¿Qué patología? Es la dermatitis por contacto, ¿ya? Y esta dermatitis principalmente es al contacto con distintos tipos de hierbas, ¿ya? Si uno en una primera instancia tiene contacto, ¿no? con un agente, con un antígeno, los distintos, las distintas vías inmunológicas, entre ellas los macrófagos y los linfocitos T, se van a sensibilizar, de tal manera que cuando hay nuevamente una exposición a esto, el linfocito T ya está sensibilizado, ¿ya? Entonces, inmediatamente se va a dar la reacción de hipersensibilidad, ¿no? Porque ya hay una sensibilización previa. Y es lo que decíamos, ¿no? La tuberculosis. Como el bacilo de Koch, ya el Mycobacterium tuberculosis, no se elimina por medio de los fagosomas o los fagolisosomas de los macrófagos. Estos tienen distintos mecanismos de defensa, con lo cual se quedan dentro del macrófago. Ante esta imposibilidad de eliminarlos, se da lo que hemos visto anteriormente, con lo cual diversos macrófagos se van a quedar juntos, se van a juntar para formar una célula gigante multinucleada y tratar de evitar que este que este microorganismo salga, ¿ya? No lo mata, ojo, no mata al microorganismo, solamente evita de que salga. Y finalmente tenemos la hipersensibilidad de tipo 5. La hipersensibilidad de tipo 5 es casi igual que la hipersensibilidad de tipo 2. ¿Por qué? Porque va a estar mediada por lo que son los anticuerpos, ¿ya? Tanto como IgG como IgM. La diferencia es que la hipersensibilidad de tipo 2 es citotóxica. En otras palabras, daña o mata células. Esta, la tipo 2, no es citotóxica y lo que va a hacer es dos cosas. O va a aumentar la función de algo o va a disminuir la función de algo, ¿ya? Entonces, no llega a lo que es la ley celular, ¿no? Entonces,
y ahí la que es, como bien he dicho, puede dos cosas, ¿no? O aumenta o disminuye, por lo cual va a haber un cambio en su función, ¿ya? Va a haber un cambio en la función de esa célula afectada. Y tenemos dos patologías principales. Si es que hay un aumento en la función, o sea, una patología estimulatoria, tenemos el clásico ejemplo de la enfermedad de Graves-Basedow, ¿ya? De Graves-Basedow. Esta enfermedad se ocasiona porque hay anticuerpos, ¿ya? Anticuerpos que van a posarse o van a fijarse a los receptores de TSH de las células epiteliales de la tiroides. Si recordamos, estas células epiteliales me producen las distintas hormonas tiroideas. Y para que se produzca estas hormonas tiroideas tiene que haber el estímulo de la TSH, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar? Estos anticuerpos, al juntarse con este receptor, el receptor va a pensar que ese anticuerpo es la TSH. Entonces se va a activar y va a estimular la producción de hormonas tiroideas. Sin embargo, eso es falso, ¿no? Eso es falso. Lo que lo está estimulando es un anticuerpo, pero el receptor no se da cuenta. Y como el anticuerpo se queda ahí pegado, ya se queda ahí pegado, me genera ya toda una enfermedad hipertiroidea, ¿ya? Y el otro ejemplo, ya que sea algo neutralizante, ¿no? Sería la miastenia gravis, en el cual ustedes saben, ¿no? Ustedes saben que para todo movimiento muscular se necesita lo que es una adecuada unión neuromuscular, en la cual hay la liberación de la acetilcolina a sus distintos receptores y se inicia lo que es la contracción muscular. Sin embargo, en la miastenia gravis hay anticuerpos que se van a sujetar o se van a posar en los receptores de acetilcolina en los músculos, con lo cual la acetilcolina no va a poder entrar en contacto con su receptor y no va a poder hacer su función. Y por lo tanto el paciente es incapaz de mover extremidades afectadas, ¿no? Y a la larga, al no poder mover las extremidades afectadas, esas tienden a atrofiarse. En otras palabras, tienden a perder masa muscular. Y esto puede ser tan grave que puede llegar a lo que son el músculo de nuestro diafragma, músculos respiratorios, con lo cual el paciente muere por no poder respirar, ya por no poder mover estos importantes músculos. Entonces, chicos, esto sería todo a ver de lo que es la hipersensibilidad, ¿no? Ustedes ya lo han visto de seguro en lo que es inmunología. Es un repaso, es una de las clases más sencillas a ver en el curso de patología. Espero que les haya servido. Cualquier duda, no duden en decirme. Hasta luego.